Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Es un placer estar de regreso con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de si Agustín de Hipona o San Agustín tuvo algún método, alguna metodología para discernir entre la variación textual. Porque aunque ustedes lo crean o no, había variación textual ya para ese tiempo. Estamos hablando del siglo tercero, siglo cuarto. Ahora bien, Agustín de Hipona, él fue nativo del norte de África. Su mamá se llamaba Mónica, su papá Patricio. El señor Patricio era un pagano, pero Mónica era devota al cristianismo. Él estudió localmente en el norte de África, en su pueblo, y después en otro pueblo más grande, cercano, y luego en Cartago. Retórica y gramática. Y él buscaba la verdad. Esa era su búsqueda intelectual y espiritual. Así que cuando tuvo oportunidad se mudó a Roma y pudo ver la enorme cantidad de estudios que habían ahí y luego parece ser que se enfermó. Entonces luego se trasladó a Milán. En Milán él logró desarrollarse mucho y estudiando, ya alrededor de los 30 años, fue su conversión al cristianismo, porque él había seguido al maquineísmo, maniqueísmo. Luego de convertirse al cristianismo, estuvo un tiempo en Europa y regresó al norte de África. 6 años más tarde de su conversión, él fue escogido primero como obispo o pastor de su iglesia local y después de la región. Entonces, él estuvo como obispo de Hipona. Fue un personaje muy importante para su tiempo. Él combatió varias herejías como el maniqueísmo, el donatismo, el arrianismo y muchas herejías más para su tiempo. Él compuso varias obras. Él en su casa con su mamá y su papá hablaban solo en latín, lo cual ellos se sentían muy orgullosos como familia. Entonces, uh, él tuvo una enorme, pero enorme influencia en el catolicismo romano y luego como escritor en la mentalidad de la iglesia reformada y en los posteriores siglos, todavía hoy en día. Y es interesante porque él se remonta al cuarto siglo y vamos a ver algunos escritos muy interesantes para saber cómo estaba la situación de la variación textual y si había o no crítica textual para aquel tiempo. Así que espero que les sirva mucho. Así que nos preguntábamos al inicio si había o no algún tipo de crítica textual de parte de Agustín de Hipona, ¿no? Y entonces él nació en el año 354. Él se convirtió al cristianismo alrededor del 386 y él falleció en el 430. Recordemos que las edades, según la crítica textual del Sinaítico y del Vaticano, son 350 y 325 después de Cristo respectivamente. Así que él nació alrededor de ese tiempo que habían unciales y unciales griegos y que hoy consideramos lo más antiguos, pero en su época es obvio que el cristianismo estaba esparcido por todo el Mediterráneo, tanto el norte de África como el sur y el centro de Europa. Y entonces había unciales esparcidos por todos lados, ¿sí? Es nuestra convicción que esos unciales fueron preservados luego en minúsculos y que los minúsculos que tenemos proceden de los unciales que existían en ese tiempo. Aquí está un mapa para que se den una idea
de a dónde fue que nació en la actual Algeria. Ahora, existió este señor llamado Fausto el Maniqueo, contemporáneo de Agustín. Y entonces Agustín escribió un libro, un tratado con 15 libros, un tratado que se llama Contrafastum. Y pueden ver ahí en la miniatura cómo San Agustín le está dando duro con un palo, con una espada, creo, a un demonio ahí, con sus escritos. Entonces, lo que hice fue que tomé la traducción del inglés de Christian Classics Ethereal Literature de Philip Schaff. Y ahí está la dirección. Ahí pueden consultar ustedes el texto que les voy a presentar hoy en español. Entonces yo lo tomé y lo traduje libremente al español. Me encontré también algunas traducciones eh, católico-romanas, pero son un poco distintas. Y entonces lo que hice fue que lo traduje del inglés al español. Ahora bien, en el libro uno, y esto es de Agustín de Hipona, ¿no? No es extra, no es un extra que estoy colocando, esto es lo que él escribió. Dice, Faustus fue un africano por raza, ciudadano de Mileum, elocuente e inteligente, pero adoptó los terribles preceptos de la herejía del maniqueísmo. Lo menciono en mis confesiones, donde cuento cómo lo conocí, porque a Agustín fue maniqueo por un tiempo y por un tiempo siguió a Faston. Este varón publicó un volumen contra la verdadera fe cristiana y la verdad católica, es decir, universal. Nos llegó una copia del mismo y fue leída por los hermanos. Es decir, digamos, él estaba en Hipona y le llegó el libro de Fastum. Fue leída por los hermanos, quienes me pidieron una respuesta. Y es típico de hoy en día, bueno, ¿qué opinas de este libro? ¿Qué opinas de tal youtuber? ¿Verdad? Quisiera saber cuál es la teología correcta, como parte del servicio del amor que les debo a ellos. Entonces, él aquí se siente como obligado, pues, bueno, si es parte del servicio del amor, vamos a leerlo y vamos a refutarlo. Ahora, por tanto, sigue diciendo Agustín, en el nombre y con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asumo la tarea para que todos mis lectores puedan saber que y esto es importante, la agudeza mental y la elegancia de estilo no le sirven al hombre a menos que el Señor dirija sus pasos. O sea, que este señor Fastum era bueno con las palabras. Digamos que si se pudiera usar la palabra, seducía a las personas, tomaba la mente de ellos y los abrigaba, los encobijaba y les endulzaba el oído. Así como hoy en día hay un montón de canales en la televisión y de youtubers que hacen lo mismo al predicar, al presentar cosas que no van de acuerdo con la Biblia. Sigue diciendo Agustín, en la misteriosa equidad de la misericordia divina. Dios a menudo entrega su ayuda al lento y débil. Y ahí me encuentro yo. Mientras que necesitados de su ayuda, los más agudos y elocuentes caen en el error con gran rapidez y terquedad. Entonces eh, a, dentro del cristianismo no había mucha gente elocuente. El mismo Pablo dice que él no es que era retórico y elocuente, más bien la gente lo miraba como débil, como que no era atractivo al hablar. Y bueno, Agustín comenta esto. Sigue Agustín, daré las opiniones de Faustus como declaradas por él y luego las mías como respuesta. Rápidamente al libro 11, porque es el punto en particular. Dice, respecto a esto, y ahí tienen que leer ustedes de qué está hablando. El testimonio de la Iglesia Católica, es decir, universal, es evidente.
como apoyado por la sucesión de obispos que procedieron de las sillas originales de los apóstoles hasta el tiempo presente. Apenas habían habido que unos 250 años de cristianismo y por el consentimiento de muchas naciones. Por consiguiente, si hubiera una duda acerca del texto de algún pasaje, dado que existen unos cuantos pasajes con varias lecturas que son bien conocidos a los estudiantes de las Sagradas Escrituras, primero debemos consultar los manuscritos del país, área, donde se enseñó primero la religión o doctrina. Si estos también variaran, debemos tomar el texto del mayor número o el de los más antiguos. Y si aún quedara alguna incertidumbre, debemos consultar el texto original. Aquí la versión católica de la traducción que encontré dice consultar el idioma original, pero la palabra idioma no aparece, solo original. Este es el método empleado por aquellos que, al tener alguna pregunta de las escrituras, no pierden de vida el debido respeto debido a su autoridad e investigan con el propósito de obtener información sin plantear disputas. Vamos a ver cómo está la situación entonces. Primero, quiero que veamos que sí había variación textual ya para su tiempo. Y se plantea la situación de alguna duda en algún pasaje. Y el mismo dice, dado que existen unos cuantos pasajes con varias lecturas. Entonces, la metodología, porque luego él dice, este es el método. La metodología es primero consultar los manuscritos del área donde se enseñó primero la religión. Segundo, si estos también variaran, el texto mayoritario o los más antiguos. Y si quedara alguna incertidumbre, el texto original. Y este es el orden. Y es interesante, ¿no? Porque hoy en día algunos abogan por el texto mayoritario, que estaría en el segundo paso. Otros por el texto en los manuscritos más antiguos, que sería la crítica textual clásica y original basada en los alejandrinos. Podríamos decir que en ese segundo paso, los de un lado son los del texto mayoritario bizantino y los del otro lado serían los, eh, los alejandrinos de la crítica textual. Y bueno, hoy en día esos dos no se ponen de acuerdo, ¿va? Entonces dice que consultar el original. Entonces, uh, mi pregunta es, ¿tenían disponible el texto original, las cartas originales para el 400 después de Cristo? Hoy en día tenemos a un sinaítico que es de hace más de un milenio y a un Vaticano que igual eh, pues 2000 menos 300, sí, es de como de 1600, 1700 años. Claro, se han conservado así porque casi nadie los ha utilizado y los originales me imagino que al principio fueron utilizados, pero después fueron guardados como todo tesoro, ¿no? Ah, entonces, si no estuviera disponible el texto original, él no lo hubiera dicho. Eso es lo que pienso. Es decir, los manuscritos, los autógrafos. ¿Qué se refiere con texto original? Sí. En todo caso, se refiere a una fuente primaria. Él dice, bueno, consulten fuentes secundarias, particularmente los manuscritos del país donde primero se enseñó. Es decir, si la carta llegó a Éfeso, hay que mudarse a Éfeso y hay que investigar los manuscritos de esa área, porque ahí donde más copias hubieron o donde está más cerca.
Por eso les digo, y yo les he dicho, no hay que ir a Egipto a buscar el texto del autógrafo porque es total y completamente secundario. Entonces él dice, vayan, digamos, la carta de Romanos, hay que ir a Roma a ver qué dicen los manuscritos que están físicamente en Roma. Y si aún ahí hay discrepancia, entonces él dice, bueno, vean lo que dice la mayoría o los más antiguos. O sea que dentro de manuscritos, ellos tenían manuscritos recientes, recién copiados de hace unos 20 o 50 años y manuscritos más antiguos, imagino de 100, 150 años. ¿Sí? Y si aún ahí había algún tipo de problema, entonces todavía ellos podían ya con más dificultad consultar el texto original, sea que a lo que se está refiriendo, en definitivamente va de lo general a lo específico, de lo menor a lo mayor, y aquí está hablando en el tercer punto de algún tipo de fuente primaria. Ahora, para terminar, quisiera mencionar algunas cosas. Primero, ya se sabía de variantes textuales en algunos pasajes. Ya existía el problema de la variación textual y se tenía una forma, una metodología de abordar el problema sin menoscabar la autoridad del texto, que es uno de los problemas que encuentro yo el día de hoy con la crítica textual, que menoscaba la autoridad del texto. No consistía en usar criterios internos, solo externos, es decir, área o localidad, mayoría o antigüedad, y no era el criterio, ¿será que esto fue lo que escribió el autor o el estilo del autor? No, ese es un criterio interno. O, o cuál es la más difícil o cuál es la más corta. Todos esos son criterios internos propios de la crítica textual. Entonces, decir que Agustín usó crítica textual es un anacronismo. Es decir, no puedo decir yo que algo que surgió en el siglo XVIII, se estableció en el XIX, es lo que Agustín utilizó en el siglo V. No puedo decir eso. O sea, no, porque está a distiempo, está fuera de tiempo, no es lo que es. Y en todo caso, él o ellos, supongo, él utilizó criterios externos, no escogió según el contexto cuál era la más probable, ¿sí? Y yo sé que hay algunos ejemplos que menciona él más adelante, de algunas variantes en particular, no vamos a tocar esas variantes hoy. Sin embargo, sí quisiera decirles que cuando un crítico textual les diga a ustedes, San Agustín, él utilizó crítica textual. No, lo primero que pueden decir no, eso es un anacronismo. Y lo segundo que pueden decir, él se basó en criterios externos únicamente. Además, tenían la ventaja de tener disponibles los unciales antiguos. Hoy en día tenemos minúsculos que provienen de esos unciales, de donde piensan que vienen los minúsculos que tenemos, de los unciales. No hay duda porque hubo un proceso de transliteración. Así que eso es todo. Quisiera agradecerles a todas las personas que se han conectado con nosotros, que han visto los videos. Yo sé que tengo videos bien largos. Yo los animo a que con tranquilidad pueden tomarse pausas cada 15, 20 minutos para tomar notas. Son temas bien densos. Este año espero tener más videos. Vamos a seguir adelante porque es lo que pensamos que es la voluntad de Dios para nuestra vida en el área de servicio. Este año también vamos a ver si utilizamos otro tipo de formato. Ay, disculpe. Si utilizamos otro tipo de formato, sí, y vamos a ver si entonces hacemos este tipo de pláticas más amenas, más variadas, eh, sin antes decirles que la comunicación a través de YouTube no es la mejor. Definitivamente es mejor hacerlo
personal cara a cara. Hay partes del cerebro que se estimulan cuando uno habla cara a cara con los demás que no se estimulan cuando uno mira una presentación en YouTube. Pero es lo que el Señor nos ha dado y lo que vamos a utilizar. Así que eso ha sido todo por hoy y que el Señor los bendiga.